Hay personas que hicieron todo lo que les dijeron que tenían que hacer. Estudiaron, trabajaron, se esforzaron, buscaron estabilidad, intentaron ser responsables, no se salieron demasiado del camino. Y aún así, cuando llega fin de mes, sienten una presión en el pecho, una incomodidad, una preocupación que vuelve, una sensación de estoy haciendo las cosas bien, pero algo no está cerrando. Y no es porque no trabajen, no es porque no quieran progresar, no es porque sean incapaces. Muchas veces es porque nadie les enseñó una de las materias más importantes de la vida adulta, entender el dinero. Y esto es incómodo, porque durante mucho tiempo nos hicieron creer que el problema era simplemente esforzarse más. Si no te alcanza, trabaja más. Si querés estar mejor, conseguí un mejor empleo. Si querés seguridad, estudia una carrera. Si querés progresar, gana más. Y ojo, estudiar importa, trabajar importa, esforzarse importa. Pero hay una pregunta que casi nunca aparece. ¿Quién te enseñó a entender el dinero que estás intentando ganar? Porque una cosa es saber trabajar por dinero y otra muy distinta es saber qué hacer con ese dinero cuando llega a tus manos. Esta es una de las primeras ideas fuertes que abre Padre Rico, Padre Pobre. Y para mí no es solamente un libro de finanzas, no es simplemente un libro sobre hacerse rico. De hecho, si uno lo lee por arriba, lo puede reducir demasiado. Pero en el fondo, este libro habla de algo mucho más profundo. Habla de la educación invisible que recibimos sobre el dinero. Esa educación que no siempre aparece en un aula, que a veces aparece en casa, en frases, en silencios, en miedos, en consejos bien intencionados, en lo que vimos de chicos, en lo que nuestros viejos hicieron, en lo que evitaron, en lo que nunca se animaron a hablar. Y una de las ideas centrales del libro es esta. La escuela suele enseñarnos habilidades académicas y profesionales, pero no necesariamente habilidades financieras. Nos prepara para conseguir empleo, para cumplir tareas, para tener una profesión, para formar parte del sistema, pero no siempre nos enseña cómo funciona el dinero, cómo se mueve, cómo se conserva, cómo se pierde, cómo se multiplica, o cómo puede terminar manejando muchas de nuestras decisiones. Y ahí aparece la gran contradicción. Nos preparan durante años para ganar dinero, pero casi nunca nos enseñan a entenderlo. Desde chico nos preguntan, ¿qué querés ser cuando seas grande? ¿Qué vas a estudiar? ¿De qué vas a trabajar? ¿Cuánto querés ganar? Pero casi nadie nos pregunta, ¿sabés administrar lo que ganás? ¿Sabés distinguir una decisión financiera sana de una decisión tomada por miedo? ¿Sabés qué parte de tu dinero trabaja para vos? ¿Sabés qué cosas te dan libertad y qué cosas solamente te generan más obligaciones? Y tal vez por eso tanta gente llega a la adultez con un mapa incompleto. Para mí es esa la metáfora más clara de este episodio. Nos dieron un mapa para llegar al trabajo, pero no un mapa para salir de la dependencia. El mapa tradicional decía algo así: estudia, recibite, conseguite un trabajo, gana dinero, compra una casa, compra un auto, paga tus cuentas, jubilate algún día. Y ojo, no hay que burlarse de ese mapa, no hay que despreciarlo. Muchas familias construyeron su vida con ese mapa. Muchos padres recomendaron ese camino porque era lo mejor que conocían, porque querían proteger a sus hijos, porque habían vivido carencias, porque asociaban seguridad con empleo, sueldo y estabilidad. Y eso también hay que entenderlo. El problema no es que ese mapa sea completamente falso. El problema es que está incompleto, porque no te explica qué pasa cuando ganas más, pero también gastas más. No te explica qué pasa cuando tu estilo de vida crece al mismo ritmo que tu sueldo. No te explica por qué puedes tener un buen trabajo y aún así vivir endeudado. No te explica por qué una persona puede parecer exitosa por fuera, pero sentirse atrapado por dentro. No te explica cómo construir algo que no dependa solamente de tu esfuerzo diario. Y entonces muchas personas empiezan a confundir movimiento con progreso. Trabajan más, pero no necesariamente avanzan. Ganan más, pero no necesariamente son más libres. Compran más, pero no necesariamente están mejor. Tienen más responsabilidades, pero no necesariamente tienen más control sobre su vida. Y esa es una de las verdades incómodas del libro. Podés ser inteligente, trabajador y responsable, y aún así ser financieramente ignorante. Eso duele un poco, porque nadie quiere verse así. A nadie le gusta aceptar que puede tener estudios, experiencia, disciplina, años de trabajo y aún así no entender una parte fundamental del juego. Pero esta idea no viene a humillar a nadie, viene a abrir una pregunta. Tal vez el problema no es que seas incapaz, tal vez el problema no es que no estés haciendo suficiente, tal vez el problema no es que te falte voluntad. Tal vez simplemente nunca te enseñaron. Nunca te enseñaron a hablar de dinero sin culpa.
Nunca te enseñaron a mirar tus números sin miedo. Nunca te enseñaron a diferenciar ingresos de libertad. Nunca te enseñaron a pensar en activos, en habilidades, en negocios, en creación de valor. Nunca te enseñaron que el dinero no es solo algo que se gana, también es algo que se entiende. Y cuando algo no se entiende, se lo teme. Por eso muchas personas evitan hablar de dinero, no siempre porque sean desapegadas, no siempre porque estén por encima del tema, no siempre porque sean súper espirituales. A veces evitan hablar de dinero porque les incomoda, porque les da culpa, porque les expone heridas, porque les recuerda deudas, porque sienten que no saben, porque prefieren esconder el miedo detrás de frases que suenan nobles. El dinero no es todo en la vida. El dinero no es lo más importante. ¿Para qué tanto? No hace falta tanto. Mientras haya salud, yo no soy ambicioso. Y algunas de esas frases tienen parte de verdad. Obvio que el dinero no es todo. Obvio que la vida no puede reducirse a números. Obvio que nadie debería medir su valor humano por lo que tiene en su cuenta. La salud importa, la familia importa, la paz importa, el propósito importa, pero también hay otra verdad. El dinero no es todo en la vida, pero no entenderlo puede condicionarte casi todo. Puede condicionar dónde vivís, qué trabajos aceptás, qué oportunidades dejás pasar, qué conversaciones evitás, cuánto tiempo pasás con tu familia, cuánto estrés cargás, cuánta libertad sentís para elegir, cuánta capacidad tenés para decir que no. Entonces, el punto no es adorar el dinero. El punto es dejar de vivir como si no entenderlo no tuviera consecuencias. Porque una persona puede decir, el dinero no me importa, pero pasar 40 años tomando decisiones desde la falta de dinero. Puede decir, yo no pienso en plata, pero vivir preocupada por cuentas, deudas, precios, alquileres y sueldos. Puede decir, no quiero ser materialista, pero no animarse a cambiar de trabajo, estudiar algo nuevo, emprender, descansar o ayudar a su familia porque económicamente no puede moverse. Y ahí aparece el problema. No hablar de dinero no te vuelve más libre. A veces solo te vuelve más vulnerable. En Padre Rico, Padre Pobre, Kiyosaki muestra dos formas de pensar. Un padre representa la educación tradicional. Estudiá, conseguí un buen empleo, buscá seguridad. El otro representa una educación distinta. Aprendé cómo funciona el dinero, desarrollé inteligencia financiera, construí activos, aprendí a pensar como dueño, no solamente como empleado. Pero lo interesante no es decir, este padre era bueno y este padre era malo. Eso sería demasiado simple. Lo interesante es ver que los dos enseñan desde mundos mentales distintos. Uno piensa desde la seguridad, el otro desde la libertad. Uno piensa desde el empleo, el otro desde los activos. Uno piensa desde evitar riesgos, el otro desde aprender a manejarlos. Uno enseña a trabajar por dinero, el otro enseña a hacer que el dinero trabaje para uno. Y ahí hay una diferencia enorme, porque la educación que recibimos no solo nos da información, también nos da límites, nos dice qué es posible, qué es peligroso, qué es correcto, qué es demasiado, qué es para gente como nosotros y qué no. Muchas veces una persona no está atrapada por falta de capacidad, está atrapada por falta de mapa. Y un mapa incompleto puede hacer que camines durante años sin darte cuenta de que existen otros caminos. Para mí, esta es una de las cosas más fuertes del libro, porque cuando alguien descubre una idea así, no necesariamente cambia su vida de un día para el otro, pero sí cambia la pregunta desde la que mira su vida. Ya no pregunta solamente, ¿cómo consigo un mejor sueldo? Empieza a preguntar, ¿qué estoy haciendo con el dinero que gano? ¿Qué habilidades necesito aprender? ¿Qué me está drenando? ¿Qué estoy construyendo? ¿Estoy comprando libertad o estoy comprando más presión? ¿Estoy eligiendo este camino o simplemente lo heredé? En mi caso, este libro tuvo un lugar muy especial. Fue el primer libro que leí. Y no lo digo para romantizarlo. Lo digo porque fue la primera vez que una idea me hizo mirar mi vida desde otro lugar. Me hizo cuestionar el camino que venía siguiendo. Estudiá, recibite, trabajá, busca seguridad, no te salgas demasiado. Y una de las cosas que más me quedó fue entender la importancia de vender. Pero no vender solamente como profesión, no vender solamente un producto, sino vender como habilidad de vida. Vender una idea, vender un proyecto, comunicar valor, negociar, explicar una oportunidad, transmitir confianza, abrir puertas. Con el tiempo fui entendiendo algo. Vender no era solamente una forma de ganar dinero, era una habilidad de libertad. Y esto conecta mucho con la idea del episodio, porque hay habilidades que la educación tradicional no siempre pone en el centro.
pero que en la vida real pueden cambiarlo todo. Saber vender, saber comunicar, saber negociar, saber aprender por cuenta propia, saber leer números básicos, saber detectar oportunidades, saber rodearte de personas que piensan distinto, saber hacerte preguntas incómodas. Nadie te entrega libertad por tener un título, nadie te entrega claridad por cobrar un sueldo, nadie te entrega inteligencia financiera por trabajar muchos años. Eso se aprende. Y muchas veces se aprende tarde, a los golpes, cuando uno ya está cansado, endeudado, frustrado o con la sensación de que está haciendo mucho pero no está avanzando. Pensemos en algo muy cotidiano. Una persona estudia, consigue un trabajo, empieza a cobrar y siente alivio. Por fin tiene su plata, por fin puede comprarse sus cosas, por fin puede salir, elegir, pagar, mejorar un poco su vida. Al principio todo parece avance, compra un celular mejor, después empieza a pagar algunas cuotas, después mejora su ropa, después se muda a un lugar más caro, después aparece una tarjeta, después un préstamo, después un auto, después más compromisos, después más gastos fijos. Y con el tiempo pasa algo raro. Gana más que antes, pero no se siente más libre que antes. De hecho, a veces se siente más presionada, porque ahora necesita sostener todo eso. Y entonces vuelve a pensar, necesito ganar más. Pero si no cambia la educación financiera, más dinero solo agranda el patrón anterior. Más ingreso, más gasto, más deuda, más presión, más miedo a perder el trabajo, más dependencia. Por eso, el problema no siempre es cuánto dinero entra. Muchas veces el problema es qué patrón mental dirige ese dinero cuando entra. Porque el dinero amplifica. Si hay claridad, puede amplificar construcción. Si hay desorden, puede amplificar desorden. Si hay miedo, puede amplificar miedo. Si hay ignorancia, puede amplificar errores. Esa es una de las razones por las que una persona puede recibir un aumento y seguir igual. Durante unos días siente alivio, después su vida se ajusta al nuevo ingreso y al poco tiempo vuelve a esperar el próximo sueldo con la misma ansiedad. No porque el aumento no sirva, sino porque el aumento no reemplaza la educación. Otro ejemplo, una persona puede ser muy buena en su trabajo, abogada, médica, diseñadora, vendedora, programadora, docente, contadora, arquitecta, lo que sea. Puede resolver problemas complejos, puede tener años de experiencia, puede ser respetada por lo que hace, pero cuando mira su vida financiera no sabe exactamente qué está pasando. No sabe cuánto necesita para vivir, no sabe cuánto le queda realmente. No sabe qué gastos son decisiones y cuáles son automatismos. No sabe qué pasaría si deja de trabajar 3 meses. No sabe qué está construyendo a largo plazo. No sabe qué parte de su dinero está trabajando para ella. Y esta idea es incómoda, pero necesaria. Ser experto en una profesión no significa ser experto en tu vida financiera. La escuela puede enseñarte a ganar dinero con una habilidad profesional, pero no necesariamente te enseña a convertir ese dinero en libertad. Y después está la educación del hogar, porque incluso cuando no nos dieron una clase formal sobre dinero, sí recibimos mensajes, a veces claros, a veces silenciosos. No alcanza, eso es para ricos, no te arriesgues, busca algo seguro, la plata cuesta mucho, los ricos son malos, mejor no hablar de eso, no sueñes tanto, sé realista, conserva el trabajo, no hagas locuras. Y ojo, muchas de esas frases nacen del amor, nacen del deseo de proteger, nacen de historias difíciles, de padres o abuelos que tal vez vivieron crisis, pérdidas, inflación, escasez, falta de oportunidades. No se trata de culparlos, se trata de entender algo. Muchas veces heredamos una relación con el dinero antes de tener edad para cuestionarla. Heredamos miedo, heredamos prudencia, heredamos culpa, heredamos límites, heredamos frases, heredamos techos y si no los revisamos, podemos vivir toda la vida creyendo que pensamos por cuenta propia, cuando en realidad estamos repitiendo una programación. Por eso este episodio no se trata solo de dinero, se trata de conciencia, de mirar algo que tal vez siempre estuvo ahí, pero nunca habíamos observado con atención. La consecuencia de ignorar esta idea es dura. Puedes pasar toda la vida intentando resolver con esfuerzo un problema que también necesita educación. Puedes trabajar más, exigirte más, culparte más, compararte más, decirte que todavía no haces suficiente. Pero si no aprendes a entender el dinero, puedes terminar usando más esfuerzo para sostener el mismo patrón. Y eso desgasta. Porque llega un momento en que la persona no solo está cansado físicamente, está cansada mentalmente. Cansada de sentir que corre y no llega. Cansada de cobrar y ver cómo la plata desaparece. Cansada de sentir culpa por querer más. Cansada de sentir miedo por no tener suficiente. Cansada de mirar a otros avanzar y no entender qué están haciendo distinto.
Y ahí aparecen dos caminos. Uno es seguir la queja. Quejarse del sistema, del país, del jefe, de los precios, de los impuestos, de la suerte, de la familia, de las oportunidades que no llegaron. Y puede haber parte de verdad en muchas de esas quejas, pero la queja por sí sola no educa. La queja no construye habilidades. La queja no cambia patrones. La queja no te enseña a leer el juego. El otro camino es más incómodo, pero también es más poderoso. Empezar a aprender, leer, preguntar, observar, desaprender, volver a aprender desde cero, como un bebé, mirar a personas que ya tienen resultados, estudiar cómo piensan, qué libros leen, qué habilidades desarrollaron, qué decisiones toman distinto, qué evitan, qué priorizan. Y esto no significa copiarle la vida a nadie, significa dejar de aprender solamente de personas que están igual de confundidas que uno. Porque si querés construir una realidad distinta, necesitas exponerte a formas de pensar distintas. Ahí aparece el reencuadre práctico de este episodio. No tenés que rechazar la educación tradicional, tenés que completarla. No tenés que odiar tu trabajo, tenés que aprender a no depender mentalmente solo de él. No tenés que volverte obsesivo con el dinero, tenés que dejar de ser ignorante frente a él. No tenés que hacerte rico rápido, tenés que empezar a pensar con más claridad. No tenés que tener todas las respuestas. Tenés que empezar a hacerte mejores preguntas, porque una vida distinta no empieza siempre con una gran inversión. A veces empieza con una pregunta incómoda. ¿Por qué pienso así sobre el dinero? ¿Quién me enseñó esto? ¿Esto que creo, me libera o me limita? ¿Estoy trabajando para construir algo o solo para sobrevivir otro mes? ¿Qué habilidad de alto valor necesito aprender? ¿Qué pasaría si dejara de verme como alguien que solo cobra, paga y repite? ¿Qué tipo de vida quiero construir realmente? Y acá hay algo importante. Soñar libre no es negar la realidad. No se trata de cerrar los ojos y repetir frases lindas. No se trata de imaginar una vida soñada y esperar que aparezca sola. No se trata de motivación barata, pero sí hay algo poderoso en permitirte pensar más allá de tu límite actual. Porque muchas personas ni siquiera se animan a escribir lo que quieren. No se animan a definir metas. No se animan a imaginar una vida distinta. No se animan a mirar más alto, no se animan a pensar en grande. Y cuando una persona no se permite imaginar, tampoco busca la educación necesaria para construir. Primero aparece una grieta. Tal vez mi vida no tiene que ser solamente esto. Después aparece una pregunta. ¿Qué tengo que aprender? Después aparece una habilidad. Después una decisión. Después una conversación. Después un nuevo entorno. Después un cambio de identidad. Y tal vez por eso un libro puede cambiar tanto. No porque tenga todas las respuestas, no porque sea perfecto, no porque haya que estar de acuerdo con cada frase, sino porque a veces una idea llega en el momento justo y te muestra que estabas usando un mapa incompleto, y cuando ves el mapa incompleto ya no podés dejar de verlo. Empezás a notar las frases del miedo, empezás a notar tus excusas, empezás a notar tus hábitos, empezás a notar cuándo compras para sentirte mejor, empezás a notar cuándo decís no me importa el dinero, pero en realidad te duele no entenderlo. Empezás a notar cuando estás buscando solo más ingresos, pero no más inteligencia. Y ese es el comienzo, no el final, el comienzo. Porque la educación financiera no empieza cuando tenés mucha plata, empieza cuando decidís mirar con honestidad tu relación con la plata que ya pasa por tus manos. Empieza cuando dejas de esconderte atrás de frases heredadas. Empieza cuando dejas de culparte sin aprender. Empieza cuando entendés que ganar dinero es una habilidad, pero conservarlo, dirigirlo y multiplicarlo requiere otra educación. Y tal vez la idea más importante de este episodio sea esta. No te falta solamente esfuerzo, tal vez te falta mapa. Y si te falta mapa, no necesitas castigarte, necesitas educarte, leer, aprender, hablar con más honestidad, buscar mejores referencias, desarrollar habilidades, mirar tus números, cuestionar tus creencias, pensar en grande, pero actuar con responsabilidad. Porque si no entendés el dinero termina tomando decisiones por vos. Decide qué trabajo aceptás, decide cuánto descansás, decide cuánto riesgo podés tomar, decide qué oportunidades rechazás, decide cuánto tiempo vendés, decide qué conversaciones evitás, decide cuánta libertad sentís que tenés. Y no se trata de convertir el dinero en el centro de la vida. Se trata de evitar que, por no entenderlo, termine ocupando el centro desde la ansiedad. Ese es el punto. No vivir para el dinero, pero tampoco vivir dominado por la ignorancia sobre el dinero. Quizás esa es la verdadera educación que nunca recibimos. No una educación para aparentar riqueza, no una educación para perseguir lujos, no una educación para mirar a los demás desde arriba,
sino una educación para dejar de vivir a ciegas, para entender el juego, para tomar decisiones, para construir libertad, para elegir con más conciencia, para no depender solamente de lo que nos dijeron que era seguro. Y entonces la pregunta final no es solamente cuánto ganás, la pregunta es cuántas decisiones de tu vida tomaste desde tu educación financiera y cuántas desde tu miedo financiero. Pensalo con calma, porque tal vez ahí empieza el verdadero cambio. No cuando ganas más, no cuando compras más, no cuando pareces más exitoso, sino cuando por primera vez dejas de correr con un mapa heredado y empezás a construir el tuyo. Si este episodio te dejó pensando, déjame en los comentarios qué frases sobre el dinero escuchaste toda tu vida y hoy empezás a cuestionar. Y si querés seguir profundizando en libros, mentalidad, negocios, dinero y crecimiento personal, podés suscribirte al canal. La idea no es resumir libros, la idea es desmenuzar ideas que, si las entendés de verdad, pueden cambiar la forma en la que decidís, trabajás y vivís. Nos vemos en el próximo episodio.